entremos en materia, que es el SUA. El SUA, o Sistema Único de Autodeterminación, es un software que provee el IMSS, mediante el cual los patrones pueden determinar de manera automática las cuotas obrero-patronales del IMSS a pagar, así como las aportaciones y amortizaciones del Infonavit. Entonces, vamos a ver aquí que en el SUA se calculan tanto las aportaciones de IMSS como las aportaciones bimestrales de Infonavit. Aquí vamos a tomar o hacer mucha referencia a una presentación de un taller que vimos antes sobre las obligaciones IMSS. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cuándo es obligatorio usar el SUA? Bueno, la ley del Seguro Social nos dice que para los trabajadores que cuenten de 1 a 4 trabajadores es optativo. Sin embargo, si tienes 5 o más trabajadores, pues es obligatorio el uso de este software. ¿Y para qué lo usamos o cuándo lo usamos? Bien, si recordamos la presentación del taller Obligaciones IMSS, recordaremos que el cálculo de cuotas obrero-patronales o el cálculo de cuotas IMSS lo dividimos en 5 grandes pasos. El primero era preparar todas las incidencias que debemos de incluir para el pago, como altas, bajas, modificaciones de salario, créditos Infonavit, etcétera, la cual podríamos tener la información para una carga manual o a través de unos archivos TXT, que en este momento lo vamos a llamar carga batch. En un ratito más hablaremos qué son y para qué sirven. El paso 2, una vez que teníamos preparada la información, el paso 2 era cargar esta información en SUA, y una vez que nos habíamos asegurado o nos hemos asegurado que está completa y correcta la información, pues simplemente es calcular las cuotas obrero-patronales dentro de esta aplicación o dentro de este software. También, si estamos seguros que ya es el pago correcto, podremos aquí obtener nuestra línea de pagos SIPARE si contamos con una conexión a Internet. Lo vamos a ver de una forma más práctica un poquito más adelante. El paso 4 es comparar o hacer una confronta, es decir, lo que determiné en el paso 3, que como consecuencia y como un reporte me arrojó un archivo .sua, en el paso 4 lo voy a comparar contra la emisión del IMSS. Recordemos que esta emisión del IMSS la podemos obtener del ITSE. Y recordemos también que esta confronta ya la podemos hacer en el sistema de Runa. Y el último paso es que si ya tenemos nuestra línea de captura SIPARE y estamos correctos, hicimos nuestra confronta y ya tenemos el pago correcto, simplemente es entrar al portal de nuestro banco y desde ahí pagar esa línea SIPARE o ir al banco y pagar con cheque. Entonces, dentro de estos 5 grandes pasos, el SUA lo vamos a utilizar en los pasos 2 y 3, que es cargar la información, y 3, calcular las cuotas obrero-patronales, y de Infonavit en el caso de las cuotas bimestrales. Bien, vamos con la parte más básica. Aquí hemos querido tener un taller lo bastante práctico, con cosas las más básicas, para que sea entendible y para que ustedes puedan generar de una manera muy práctica su cálculo de cuotas obrero-patronales. Entonces, vamos a iniciar desde cómo instalamos el SUA. El SUA necesita o tiene diversos requisitos de instalación. A saber, son 3 grandes cosas que necesitamos. Primero, el sistema operativo, la configuración regional de nuestra computadora o de nuestro software y requisitos de hardware. El SUA de entrada corre bajo ambiente Windows, es decir, que no se puede instalar en ambientes como Mac o Linux. Obligatoriamente tiene que ser Windows. Y para esto necesitamos verificar que la versión de nuestro Windows sea Windows 7 o superior. Una vez que nos hemos asegurado de esto, iremos a la configuración de Windows y ahí verificaremos 3 cosas. Primero, el idioma, que esté configurado Español México, el formato de fecha, que tenga día, mes, año y el año a 4 dígitos, y el formato de moneda. En el formato de moneda deberemos de verificar que la separación de miles sea por coma y la separación de decimales por un punto. En cuanto al hardware, lo que necesitamos es que nuestro disco duro tenga por lo menos 40 megabytes libres como mínimo.
Actualmente, pues los discos duros tienen capacidad de 1 tera o más, entonces creo que esto es de alguna manera posible en todas las computadoras. También necesitamos un monitor de video con resolución de 800 por 600 píxeles. En este caso, las computadoras ya traen monitores HD, entonces tampoco es problema. Necesitamos un puerto USB disponible y si necesitamos descargar líneas de pago SIPARE, obligatoriamente necesitamos el acceso a Internet. Esto no significa que el programa no corra si no trae Internet, entonces el uso de Internet en este caso es opcional. Bien. ¿Y cómo hacemos la instalación? La instalación hay que hacerla en 3 pasos, sin embargo, el primer paso o el paso previo a estos es asegurarnos que tenemos iniciada una sesión con privilegios de administrador. En algunas computadoras, de repente entramos con contraseña y entramos con una contraseña de invitado o cualquier otro perfil que nos hayan configurado. Entonces, para instalar SUA, como vamos a modificar el disco duro en la cuestión programas, necesitamos obligatoriamente tener privilegios de administrador. Ya que nos hemos asegurado de esto, lo que sigue es entrar al portal IMSS y vamos a descargar la versión SUA para nuevos usuarios. Ahorita lo vamos a ver de forma práctica. Una vez que hemos instalado esta versión antigua, porque lo que se instala al principio es una versión antigua de SUA, el siguiente paso será entrar a otro portal IMSS y aquí instalar la versión más reciente. La versión más reciente para febrero es la versión 3.6.1, que fue la que se liberó para el 1 de febrero de este año. Por último, para poder entrar al programa deberemos asignar una clave principal de acceso de 5 dígitos. Bien. También es importante comentarles que el IMSS constantemente, es decir, cada mes, cada bimestre, está actualizando versiones del SUA. Independientemente de que al día de hoy, en febrero, tengamos nuestro SUA 3.6.1, deberemos estar atentos y entrar constantemente a la página del IMSS para nuevas versiones sobre cuál es la versión más reciente. Lo que tenemos que hacer es que una vez que se libera esta nueva versión, pues descargarlo tal cual lo vamos a hacer en la segunda parte del ejercicio, ahorita que lo veamos, descargar el instalable y verificar que nuestra versión sí se haya actualizado. Bueno, ¿y para qué sirven estas actualizaciones? El IMSS normalmente aquí suele actualizar constantes como salarios mínimos, los recargos, el INPC, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que tuvo esta versión 3.6.1 es que actualizó el logotipo del IMSS, perdón, del Infonavit. Y bueno, antes de realizar cualquier actualización, lo que les recomendamos es respaldar su sistema anterior. Siempre antes de que vayan a hacer cualquier actualización, respalden su sistema. Bien, vamos a la parte práctica. Entonces, para poder instalar nuestro SUA, primero tenemos que verificar los requisitos técnicos de instalación. Esto lo podemos hacer en el panel de control. Para verificar nuestro sistema operativo, primero iremos a Sistema y Seguridad, Sistema, y aquí podremos ver la versión que tenemos instalada de Windows. Damos clic en volver hacia atrás. Región, podremos ver cómo está configurada, en este caso Español México, la fecha, y en configuración adicional también veremos la moneda. ¿Qué tenemos que ver aquí? El símbolo decimal y la separación de miles con coma.
Una vez que nos hemos asegurado de que nuestro sistema Windows está correctamente configurado, buscaremos en el navegador el SUA para nuevos usuarios. Aquí nos va a dirigir a la página www.ims.gov.mx, diagonal patrones, diagonal SUA, diagonal nuevo usuario. Bien, como podemos ver aquí, la versión que nos va a descargar es la 3.5.3. Descargamos el instalable y lo abrimos. Aquí estamos instalando el SUA por primera vez. Normalmente nos asigna la dirección del directorio raíz en el directorio cobranza. Si nosotros queremos cambiar a otro directorio, presionamos el botón cambiar y aquí podremos elegir una nueva carpeta. Lo más recomendable es que se quede la configuración como la trae originalmente. Esto nos ayudará a que las nuevas versiones no se pierdan en otros directorios. Bien, le damos a instalar. Una vez que hemos finalizado, vamos con la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Buscar la actualización del SUA. En el navegador le ponemos actualizar SUA o actualizaciones SUA. Aquí nos va a dirigir a la página www.ims.gov.mx, diagonal patrones, diagonal SUA, diagonal actualización. Y vemos aquí que el complemento es 3.6.1, es la nueva versión. Nuevamente, igual que en el paso anterior, descargamos el instalable, lo abrimos e instalamos. Y es bien importante que este instalable se cargue en la misma carpeta donde configuramos nuestro SUA. Una vez que ha finalizado, podemos ver que en nuestro escritorio hay un icono sobre el Sistema Único de Autodeterminación. No asigno ninguna contraseña. Aquí es bien importante recordar que con esa contraseña es con la que vamos a entrar siempre a este sistema. Entonces es importante no perderla. ¿Ok? Una vez que le damos a aceptar, el sistema actualiza la contraseña y lo cierra nuevamente. Volvemos a abrir el sistema. Nos va a indicar que hay diversos factores, diversos valores que están desactualizados, como el salario mínimo, la UMA y el factor Infonavit. Estos veremos más tarde cómo actualizarlos. Ingresamos nuestra contraseña y podemos ver la versión instalada 3.6.1. Bien, con eso concluye la parte de instalación. Ahora veamos el alta de patrón y empleados. Una vez que hemos instalado SUA y nos encontramos dentro del sistema, lo primero que deberemos hacer es instalar
la información referente al patrón o registro patronal y los datos de los empleados, es decir, cargar información de empleados. Para los datos del patrón, podemos tomar la información en el formato aviso de inscripción patronal a FIL 01. Este es el formato con el que nos dimos de alta o el que nos entrega el IMSS después de haber aperturado nuestro registro. ¿Y qué datos necesitamos? Necesitamos el registro patronal a 11 dígitos, que este empieza siempre con una letra, el RFC de la empresa a 12 o 13 dígitos. Recordemos que 12 dígitos es para personas morales o empresas y 13 dígitos para personas físicas. Es decir, que las personas físicas también pueden aperturar un registro patronal. Posterior necesitamos el nombre o la razón social, la actividad económica que designamos al momento de aperturar nuestro registro, la dirección y teléfono de la empresa. Necesitamos conocer si la empresa también tiene un convenio de reembolso de incapacidades. ¿A qué se refiere este campo? Este campo se refiere a que en el pasado, porque ahorita es mucho más difícil encontrar ese tipo de empresas. Recordemos que cuando un empleado se incapacita por enfermedad general, por ejemplo, tiene derecho al subsidio del 60% a partir del cuarto día. Lo que hacían muchas empresas es entrar en un convenio con el IMSS para que estas empresas pagaran el 100% de ese subsidio y posteriormente se acreditaran ese pago de subsidio a través del cálculo de cuotas obrero-patronales. Esto funcionaba mucho para las empresas, sobre todo que tenían sindicatos. Actualmente es cada vez menos usado. Sin embargo, el iconito ahí sigue para que si en algún momento las empresas tienen el convenio con el IMSS, pues lo puedan activar. También necesitamos conocer el área geográfica del salario mínimo de la empresa. Esto es un poquito difícil de establecer debido a que hasta 2018 contábamos con 3 áreas geográficas, área A, B y C, que tenían que ver específicamente con los salarios mínimos. Posterior solo pasamos a una área, ahorita tenemos 2 áreas. Entonces, si nuestro registro patronal solo tiene empleados en zona fronteriza o en zona general, elegimos cualquiera de las dos. Sin embargo, si tenemos empleados en zona fronteriza y zona general, pues aquí le vamos a poner el área de la zona general, que en este caso es la zona general A. Bien. También necesitamos conocer la delegación, subdelegación que corresponde, es decir, donde aperturamos nuestro registro patronal. Esta es la ubicación física donde se encuentra el lugar donde nosotros nos fuimos a inscribir. Necesitamos también conocer, obviamente, el mes y el año de afiliación, la prima de riesgo que nos es asignada de inicio. Esta prima de riesgo, si es que no la conocemos o no viene en el formato, recordemos que todas las empresas se afilian con una prima media. Y esto se encuentra en el reglamento de afiliación de las empresas. ¿De acuerdo? Y también deberemos de conocer para esto, para conocer el dato de la prima de riesgo, la clase y fracción de la empresa que nos fue asignada por el IMSS. Por último, necesitaremos conocer el nombre del patrón o representante legal. Bien, en cuanto a datos del empleado, a los datos del empleado los vamos a dividir en 2 grandes partes. Para el tema de captura en SUA, ¿de acuerdo? Vamos a ver la parte de datos generales y la parte de datos afiliatorios. En datos generales son muy parecidos a los que tenemos cuando inscribimos al trabajador al IMSS o lo damos de alta en la nómina, como son el número de seguro social, la fecha de alta, el RFC a 13 dígitos, la CURP a 18 dígitos, el apellido paterno, materno, el nombre, el tipo de trabajador. En tipo de trabajador podemos seleccionar si es trabajador permanente, eventual o de la construcción. El tipo de jornada. Aquí vamos a seleccionar si el empleado, tiene jornada completa, jornada de semana reducida de 1 a 5 días o si trabaja jornadas inferiores a las de ley. Bien, también deberemos de conocer si el trabajador es pensionado o no. Recordemos que
las incapacidades o las pensiones se pueden otorgar por invalidez y vida o cesantía en edad avanzada y vejez. Sin embargo, eso no incapacita a las personas para no poder trabajar. Entonces, si una persona o contratamos a una persona que de acuerdo a sus capacidades físicas puede desarrollar un trabajo y esta contiene o tiene ya una pensión, podremos contratarla y si le damos clic en ese cuadrito, pues esta persona cotizará con los ramos de IMSS correspondientes. Bien, también necesitaremos conocer el salario base de cotización del trabajador, que en el SUA se llama salario diario integrado. En este caso lo vamos a utilizar como un sinónimo, ¿de acuerdo? Por último, necesitamos conocer la clave de ubicación. Normalmente esta clave de ubicación podría ser el área a la que pertenece la empresa. Ojo, esta clave de ubicación no puede ser en el SUA mayor a 17 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos generales, pues los conocemos bastante bien. Los datos afiliatorios son datos complementarios de los trabajadores para carga en SUA y que no necesariamente son indispensables o por lo menos no todos. Cuando estamos dando de alta a un trabajador de una forma manual, nos va a requerir el código postal de donde vive el trabajador, la fecha de nacimiento, que la podemos obtener perfectamente del RFC o de la CURP, el lugar de nacimiento, que también nos va a decir el dato de la CURP, la unidad de medida de medicina familiar. Este es un dato cada vez más extraño para conseguir y se refiere a que cada empleado tiene asignada una unidad de medicina familiar de acuerdo al código postal donde vive. Sin embargo, pues a los patrones no nos dan un listado específico de esto, entonces este dato puede ir en blanco. También necesitamos conocer el puesto o ocupación, que también es un dato que se puede dejar en blanco, y las horas. Otra cosa que podemos conocer a través de la CURP es el sexo o género y el tipo de salario. Recordemos el tipo de salario, fijo, mixto o variable. Estos dos últimos son obligatorios. Bien, ¿y cómo cargamos la información? Bueno, la información la podemos cargar de dos maneras. La podemos cargar de una forma manual, es decir, capturando la información en SUA, o a través de una carga masiva, a través o con la ayuda de un archivo layout, que normalmente es un archivo de texto, y que actualmente en la jerga de los noministas se conoce como carga batch. ¿Y qué significa esto? Bueno, un archivo layout es un archivo de texto que contiene la información solicitada por el SUA, la información que vimos previamente en diversos campos, para cada módulo del sistema, es decir, tanto para patrón como para trabajadores. Y que esta información está distribuida en forma ordenada con ciertas características en el texto y que contiene cierto número de espacios determinados para cada campo solicitado. Por ejemplo, aquí en la imagen vamos a ver solo el primer campo. El primer campo se refiere al registro patronal. Su característica es que es alfanumérico. ¿Qué significa esto? Que contiene letra y números. Y como les comentaba, el registro patronal normalmente empieza con una letra. Entonces, el número de espacios que contiene el registro patronal son 10. Recuerden, el registro patronal se conforma de 10 dígitos más un dígito verificador. En este caso, el layout que nos indica o que nos manda el Seguro Social nos dice el registro patronal consta de 10 espacios, inicia en la posición 1 y termina en la posición 10. Entonces, si contamos 10 espacios, veremos que el registro patronal en este caso es R143607010. Como este dato es un dato requerido para dar de alta a todos los trabajadores, lo podemos ver a lo largo de todas las líneas del archivo. Y es así como se va conformando un archivo layout. Por el tiempo que tenemos, ahorita no vamos a hablar mucho de los archivos layout, sin embargo, sí quise como dárselos a entender, a conocer, para que si ustedes tienen la oportunidad de abrir un archivo, pues lo vayan como sobreentendiendo. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a enfocar mucho en la carga manual, que esa es realmente la forma de entender el SUA, y pues la carga batch simplemente es subir archivos. Bien, vamos a
práctica de todo esto, cómo se hace en SUA. Como ya dijimos, para actualizar patrones, nos vamos al menú, actualizar patrones, se despliega este formulario y aquí es donde cargamos la información, registro patronal, RFC, nombre o razón social de la empresa, su dirección, teléfono. Aquí podemos ver el checkbox, convenio de reembolso de incapacidades que hemos visto, y el área geográfica de la empresa. También deberemos llenar lo concerniente a la delegación IMSS, a la subdelegación IMSS. Un poquito más abajo, el mes y año de afiliación. Tendremos un subformulario que se refiere a la prima de riesgo. En este caso, vamos, como es patrón nuevo, nuestra prima de riesgo será de febrero 2021 con este valor. Más abajo tenemos la clase, la fracción y el representante legal. Aquí podemos ver toda esta información cargada. Para actualizar trabajadores, nos iremos a actualizar trabajadores. Lo primero que nos va a solicitar, por lo que podemos ver aquí, es la primera parte, son los datos generales. Siempre nos va a hacer esa pregunta si el trabajador fue dado de alta después de junio de 1997. Eso se refiere a la separación de la ley del 73 con la del 97. Entonces podemos ver que en la primera parte son datos generales y en la segunda los datos afiliatorios. Llenamos tipo de trabajador. Lo normal es tenerlo como permanente, semana completa. ¿De acuerdo? Salario diario integrado, que es lo mismo que SBC, la clave de ubicación. En este caso, el código postal. Como les dije, hay datos que son obligatorios, como la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, podemos dejar en blanco unidad de medicina familiar. Y obligatoriamente tendremos que anotar el sexo y el tipo de salario. Bien, en Runa tenemos la facilidad de obtener un archivo con la carga de nuestros trabajadores. Aquí simplemente nos iremos al menú SUA, seleccionaremos la empresa con la que estamos trabajando. Vamos a filtrar el periodo de trabajo, que normalmente lo hacemos por mes. En este caso estamos en febrero, estaríamos calculando enero. Seleccionamos los empleados que dicen alta. Damos clic en descargar a sec.txt y esto nos va a generar el archivo layout o carga batch para estos trabajadores. Ya que tenemos el archivo, podremos regresar a SUA y en la parte de importar datos, seleccionamos a sec.txt, seleccionamos el archivo, le damos importar y con eso nuestros trabajadores habrán sido actualizados. Bien, ya tenemos entonces dos grandes pasos. Ya instalé SUA, ya instalé mis patrones y ya instalé también mis trabajadores. Y recordarán que al inicio, cuando estábamos instalando el sistema, nos decía, oye, hay algunos datos que necesitas revisar, como el salario mínimo, la UMA y el Infonavit. Vamos a ver qué valores necesitamos actualizar de la empresa. Bien, aquí les voy a recomendar una revisión de nuestro taller anterior, actualizaciones 2021, que tienen mucha referencia con los valores que se actualizan también en SUA. ¿Y qué valores se actualizan? Pues se actualiza el salario mínimo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor o INPC y recargos, UMA, el valor UMI o factor de descuento y la prima de riesgo. ¿Cuándo se actualizan?
Recordemos que el salario mínimo debe actualizarse el 1 de enero de cada año. El INPC y recargos debe actualizarse cada mes conforme el INEGI va publicando los nuevos valores para el INPC. Normalmente la tasa de recargos siempre permanece igual hasta que no haya una publicación en ley. También necesitamos actualizar la UMA el 1 de febrero de cada año, el valor UMI el 1 de enero de cada año también. Normalmente aquí el Infonavit publica este valor a partir del 8 o 9 de enero, un poquito más tarde. Sin embargo, la fecha de aplicación es a partir del 1 de enero de ese año. Y también, que por cierto les recuerdo esto, que tenemos que enterar nuestra prima de riesgo a más tardar el último día hábil del mes de febrero, es decir, este viernes, y debemos actualizar nuestra prima de riesgo a partir del 1 de marzo. Bien, ¿y dónde actualizo esto? Bueno, el salario mínimo lo vamos a actualizar en el menú Actualizar salarios mínimos. Y INPC y recargos en Actualizar INPC y recargos. La UMA en el menú Unidad de medida y actualización. El valor UMI en el menú Valor Infonavit y prima de riesgo en Actualizar patrones. Vamos a ver cómo se actualizan. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es actualizar nuestros salarios mínimos. Nos iremos al menú Actualizar, salarios mínimos. Aquí en la parte inferior de este cuadro podremos ver la última actualización. En este caso es 2020. Vamos a actualizar nuestro valor a 2021. Le damos a actualizar. Una vez que se actualiza, le damos salir. Nuestro siguiente valor, unidad de medida y actualización, actualizar UMA. Aquí podemos también ver la última actualización, actualizamos a 2021. Actualizar, salir. Nuestro siguiente valor, valor Infonavit, actualizar, valor Infonavit. Recordemos que este factor se utiliza para el cálculo de los Infonavit de factor de descuento. Nuevamente vemos nuestro factor actualizado en 2020, actualizamos a 2021. Siguiente valor, INPC y recargos. Si se fijan, en los anteriores era dirigirnos al último campo. En este caso, aquí la última actualización estará en el primer campo. En este caso, diciembre 2020. Actualizamos a enero 2021. Si nosotros queremos calcular algún pago extemporáneo o pago de diferencias, también deberemos actualizarlo al mes en que nos encontramos. Esto es un poco raro porque los INPC se actualizan con la información del mes anterior. Entonces lo que haremos es repetir el valor de los recargos y el INPC. En este caso, en febrero, también anotaré recargos 1.47 con el mismo valor de INPC del mes de enero. Y con esto, si quiero calcular algún pago extemporáneo en febrero correspondiente al mes de enero, ya podré realizarlo. Es un error muy frecuente de repente porque correctamente pensamos que el último valor actualizado es el del mes pasado. Bien, para actualizar la prima de riesgo vamos a actualizar patrones. En el subformulario, clase fracción prima de riesgo, anotaremos la nueva prima a partir de marzo, en este caso 2021, y el nuevo valor de la prima. Esto tienen que hacerlo a partir del 1 de marzo, o sea, la próxima semana.
Bien, entonces ya hemos instalado SUA, ya tenemos cargada la información de nuestros patrones, de nuestros empleados, ya actualizamos todos los valores necesarios para poder calcular las cuotas obrero patronales. Ahora vamos a actualizar los movimientos de los trabajadores, o lo que hablábamos al inicio, el paso 2, descargar la información al SUA. Bien, ¿y qué se puede actualizar en los trabajadores? Pues se actualizan los movimientos afiliatorios. ¿Cuáles son? Hay que recordarlos como movimientos ABC. A veces funciona más como alta, baja, cambio de salario, o como su nombre real, reingresos, modificaciones de salario y bajas. También podemos actualizar ausentismos e incapacidades y crédito Infonavit. Bien, aquí tenemos algo llamado reingreso. ¿Cuál es la diferencia entre un reingreso y un alta? Para cuestión SUA, alta es cuando no existe el trabajador en la base de datos. ¿De acuerdo? Aquí sí tenemos que pasar un layout o una carga manual para dar de alta el trabajador en la base de datos. Un reingreso para SUA, ojo, para SUA, se aplica cuando el trabajador estuvo en un periodo previo en nuestra empresa, se dio de baja y ahorita está reingresando. Entonces, a eso se refiere, en este caso, los movimientos afiliatorios y movimientos SUA de reingreso. Bien, ¿dónde actualizo estos valores? Pues los actualizo en el menú Actualizar, Trabajadores, Movimientos. ¿Cómo se actualizan? Bueno, se pueden actualizar de forma manual o carga batch. Lo que les comentaba al inicio de este taller es que hemos preferido en este momento enfocarnos en una carga manual con el fin de que ustedes conozcan el software. Bien, datos afiliatorios, movimientos afiliatorios. Recordemos ABC, alta, baja y cambio o reingresos, modificaciones y bajas. ¿Qué datos necesitamos conocer para cargar a SUA? Bueno, si se fijan, en la presentación aparece como común denominador dos puntos, el número de seguridad social o el nombre del trabajador. Esto con la necesidad de poder ubicar nuestro trabajador en la base de datos. Si vamos a hacer una carga manual, no necesitamos conocer los dos datos, necesitamos conocer solo uno. Basta con conocer solo uno. Sin embargo, pues la combinación del número de seguridad social con el nombre del trabajador, pues de repente sí se nos convierte como en un punto de referencia para saber que estamos actualizando al trabajador correctamente. Bien, para reingresos solo deberemos de conocer la fecha de reingreso y el salario base de cotización con el que reingresa mi trabajador. Para modificaciones de salario necesito conocer la fecha en que modifique el salario y el salario base de cotización. Y para bajas, la fecha de baja y la causa de baja. Aquí es bien importante hacerles mención que estos movimientos afiliatorios deben de coincidir en fecha y en importe con lo que ustedes enviaron al ITSE, ¿de acuerdo? Es muy común que nosotros mandamos información al ITSE y simplemente con tener la respuesta ni siquiera verificamos si el IMSS nos contestó correctamente con la fecha e importe adecuados. Entonces siempre va a ser bien importante revisar que esta información que está contenida en SUA con respecto de las fechas y los importes de salarios base de cotización sea la misma que nos encontramos en las respuestas que nosotros enviamos en los movimientos ITSE. Bien, para cargar ausentismos e incapacidades, que es la segunda parte que debemos hacer. Para cargar ausentismos, nuevamente necesitamos conocer el número de seguro social o nombre del trabajador, la fecha de inicio de las faltas y los días faltados. ¿Qué vamos a cargar aquí? Pues vamos a cargar faltas, permisos sin goce, de repente días de castigo que le damos a los trabajadores sin goce de sueldo, también lo podemos hacer aquí si es que queremos disminuir la cuota del IMSS. Aquí es importante recordarles que no podemos cargar, de acuerdo a la ley del Seguro Social, más de 7 ausentismos en el mes. ¿De acuerdo? Para cargar incapacidades, déjenme comentarles que toda la información que necesitamos para cargar una incapacidad se encuentra contenida en el formato de las incapacidades que emite el IMSS y de las cuales el patrón debe tener una copia.
Entonces, cuando un trabajador se incapacita, el doctor de la unidad médica familiar extiende el original y el duplicado. El original para el patrón y la copia para el empleado. Entonces, siempre se dice ahí abajito, original patrón, original empleado. Y la información contenida en estas es la que se carga en SUA. ¿Qué necesitamos conocer? Nuevamente, número de seguro social, nombre del trabajador, el ramo del seguro. El ramo del seguro puede ser incapacidades por enfermedad general, de riesgo de trabajo, de maternidad o licencia 140 bis. La licencia 140 bis, recordarán, es una licencia para, para trabajadores con hijos con cáncer. Entonces es tiempo libre para que estos pequeños tengan sus quimioterapias. También necesitamos conocer qué tipo de riesgo fue. En el caso, por ejemplo, de accidentes de trabajo, pues tenemos accidentes de trayecto, accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo también. Necesitamos conocer la secuela o consecuencia, que normalmente puede o inicia, todo riesgo de trabajo inicia con una incapacidad temporal. Sin embargo, puede haber diversas consecuencias, desde el término de la incapacidad hasta la defunción del trabajador. Entonces, toda esa información debe cargarse en el SUA correctamente. Necesitamos conocer el control de la incapacidad, es decir, si la incapacidad fue única, es decir, que solo se extendió por esa única vez, si es inicial, es decir, si inicia un periodo de incapacidades. Por ejemplo, si una persona se fractura, pues será una incapacidad inicial porque sabemos que se va a llevar alrededor de 2 o 3 meses. Después de la incapacidad inicial, la siguiente incapacidad que continúa en consecutivo de la inicial, pues será una incapacidad subsecuente. En el caso de riesgos de trabajo, una vez que el doctor de la unidad de medicina familiar capacita o extiende su opinión de que el trabajador puede regresar a trabajar, extiende un formato ST2. Entonces, esa será la última incapacidad o alta de riesgo de trabajo. También deberemos de conocer la fecha de inicio, el folio de la incapacidad y los días que abarca esa incapacidad. Ok, ya que hemos visto cómo cargar los movimientos afiliatorios, las incidencias en cuanto a faltas e incapacidades, también deberemos cargar información con respecto de los créditos Infonavit. Lo hemos dividido en dos grandes áreas. La primera, o tipo 1, que se refiere al alta, suspensión o reinicio, es decir, el alta o baja de cualquier crédito. Y número 2, las modificaciones que pudieran sufrir los créditos Infonavit cuando el trabajador tiene contratado un crédito. Pero veamos la primera parte, o el tipo 1. Para dar de alta un crédito o inicio de crédito de vivienda, como lo marca el SUA, necesitamos conocer nuevamente, ya saben, número de seguro social, nombre del trabajador. Eso va a ser como ya de fijo para todos. Para el alta necesitamos la fecha de inicio, el tipo de descuento, recuerden el tipo de descuento que es cuota fija, porcentaje o valor, factor de descuento, el valor de descuento y el número de crédito. La fecha de inicio normalmente será al día siguiente de cuando al trabajador le firmamos el formato inicio de crédito Infonavit, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tenemos o nos enteramos que un trabajador tiene un crédito Infonavit por alguna EVA o por alguna otra situación, bueno, pues deberemos de establecer la fecha exacta en que nosotros debemos empezar a pagar. Suspensión de crédito. Bueno, es cuando un trabajador ha terminado de pagar su crédito o por alguna razón cancela su crédito anterior. ¿De acuerdo? Aquí simplemente necesitamos la fecha de suspensión. Pero ¿cuál será esa fecha de suspensión? Normalmente el trabajador nos presenta un formato. Y el formato dice que deberemos de regresarle al trabajador todos los descuentos que le hemos hecho y que no hemos enterado al instituto. Por lo tanto, la fecha de suspensión que vamos a cargar en SUA siempre va a ser la del último bimestre anterior. Vamos a hacerlo muy práctico. Si un trabajador ahorita en febrero, el día de hoy, me entrega una carta de suspensión de crédito, tenemos el bimestre enero-febrero. Estas cuotas de enero-febrero las tendría que enterar al Infonavit en el mes de marzo.
Sin embargo, lo que voy a hacer es regresarle todo lo que ya le desconté de enero, febrero al trabajador y en SUA voy a cargar como fecha de suspensión la del 31 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Bien, y de reinicio de crédito es cuando tenía el trabajador una suspensión y contrata un nuevo crédito o es reingreso en nuestra empresa, pues hay un reinicio de crédito también. ¿De acuerdo? Necesitamos conocer los datos muy similares a inicio de crédito, como lo son la fecha de inicio, tipo de descuento, valor de descuento y número de crédito. ¿De acuerdo? Si nos presenta el formato inicio de crédito, sabemos que va a iniciar el descuento a partir del día siguiente de cuando la empresa le firma el documento. Entonces, hasta aquí tenemos altas y bajas de crédito. Sin embargo, durante el tiempo que el trabajador está en la empresa, podría sufrir ciertas modificaciones a sus créditos Infonavit. ¿Cuáles son estas modificaciones? Pues puede modificarse el tipo de descuento, el número de crédito y el valor de descuento. Bien, ya conocemos los datos que necesitamos saber para ubicar al trabajador, que son número de seguro social, nombre del trabajador. Cuando cambia el tipo de descuento, lo que necesitamos conocer es la fecha de inicio, es decir, la fecha en que se cambia el descuento, el nuevo tipo de descuento y el valor de descuento. Si cambia el número de crédito, necesitamos conocer la fecha de inicio de cambio del número de crédito y el nuevo número de crédito. Cuando se cambia el valor de descuento, necesitamos conocer la fecha de inicio de cuando se cambia el valor de descuento, el nuevo valor de descuento. Normalmente nos enteramos de estos cambios que sufren los créditos a través de la emisión bimestral. ¿De acuerdo? Entonces, la fecha de modificación siempre va a ser la de inicio de bimestre. Entonces, si yo hoy me entero que para una persona cambió el número de crédito, ese, esa fecha que voy a anotar es la del 1 de enero. ¿De acuerdo? Bien, veamos cómo se carga todo esto en SUA. Recordemos que aquí lo vamos a actualizar siempre en el menú actualizar trabajadores. Aquí podemos seleccionar el trabajador. Si le damos clic en la franja gris, podremos ordenar por número de seguro social o nombre de crédito. O en las casillas que están en la parte inferior, ahí también podremos anotar el nombre del trabajador, clic en los binoculares y ahí podremos filtrar el trabajador que buscamos. Bien, iniciando con el ausentismo, recuerden lo que necesitamos conocer: la fecha de inicio de los ausentismos y los días. Ahora, ¿qué pasa si yo intento cargar más de 7 días? El sistema me va a decir que ya existen días cargados y que solo podemos aplicar hasta 7. Entonces tendré que modificar para tener máximo 7 días de ausentismo. En cuanto a las incapacidades, vamos a ver un ejemplo de enfermedad general. Aquí tenemos los 4 ramos de seguro. Aquí simplemente me va a habilitar el control de la incapacidad, la cual puede ser única, inicial o subsecuente. En este caso va a ser única. También podría ser inicial, el folio y los días. Ahora veamos cómo se captura una incapacidad por riesgos de trabajo. Recuerden que si iniciamos incapacidades o un caso de riesgo de trabajo, siempre va a ser importante cerrar ese caso con una alta médica.
Aquí estamos iniciando con una incapacidad temporal, sin embargo, aquí podemos ver el conjunto de consecuencias que podría tener. Vamos a darle inicial. Esto significa que el trabajador ha iniciado un accidente de trabajo y que estará yendo con el doctor de la unidad de médica familiar a recibir atención médica. La fecha de inicio, el folio, los días. Y una vez que ha concluido su periodo de incapacidades, para cerrar el caso, la última incapacidad siempre se va a capturar como alta médica. Los días. Ahora veamos para créditos Infonavit. Aquí estamos iniciando un crédito de vivienda. Con esta fecha, aquí tenemos los tipos de descuento. Vamos a elegir factor de descuento. Número de crédito y el valor de descuento. Recordemos que durante la vida del trabajador en la empresa pueden cambiar sus características. ¿Qué es lo que podría pasar? Modificar el tipo de descuento. En este caso, de factor de descuento, lo vamos a cambiar a, a partir del 1 de julio. Recordemos, siempre es a inicio de bimestre, a cuota fija con este valor. Podemos modificar nuevamente ahora el valor. Recordemos, primero de inicio de bimestre, a un nuevo valor. Y también podemos modificar el número de crédito. Bien. Suspensión de descuento o término de descuento. Recordemos que esta fecha siempre va a ser la fecha final del bimestre anterior. En este caso sería 31 de diciembre del 2020. Y si el trabajador por cualquier situación reinicia su crédito, bueno, aquí no hay una fecha específica, sino al día siguiente, y cuando recibimos el formato, pueden cambiar tanto el valor, el tipo y el número de crédito. Bien, en Runa podemos obtener un archivo layout TXT referente a los movimientos de cambio de salario y baja de trabajadores. Simplemente en el menú IMSS-SUA seleccionamos la empresa. Vamos a filtrar el periodo que estamos calculando. En este caso, el mes de enero. Y vamos a seleccionar los movimientos, en este caso de modificación. Si tuviéramos baja, pues seleccionamos modificación y baja, descargar archivo moptos.txt. Nos dirigimos a SUA, actualizar trabajadores. En este caso nos iremos a la pestaña importar datos. Seleccionamos movimientos mob.txt, seleccionamos el archivo txt que hemos obtenido, damos a actualizar o importar en este caso, y con eso nuestros movimientos serán cargados a la base del SUA. Bien, como hemos visto, ya hemos actualizado todos los valores necesarios para poder realizar nuestro cálculo de cuotas obrero patronales.
Bien, aquí hay dos cosas importantes de mencionarles. Cuando pagamos correctamente y adecuadamente nuestras cuotas durante el periodo establecido por la ley, que esto es antes de los días 17 de cada mes o cada bimestre, en SUA lo vamos a llamar cálculo oportuno. Sin embargo, si nos excedemos de esta fecha límite, nuestro pago se llamará cálculo extemporáneo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tenerlo bien presente, si estamos a tiempo o si ya nos pasamos unos días. Entonces, es como vamos a definir el cálculo oportuno o el cálculo extemporáneo. De repente es un poquito confuso para algunas personas y por eso preguntan que por qué no les ha dado la opción de calcular su línea de pago si pare. Precisamente porque ya excedieron esa fecha, la fecha del pago oportuno, lo están calculando como un pago oportuno, pero el sistema ya les identificó por fecha que no puede ser un pago oportuno. Entonces es bien importante saber cuándo es la fecha límite y para eso me gustaría hacerles mención de lo siguiente. Número 1, para hacer el cálculo oportuno, necesitamos saber o verificar que la información de los trabajadores en cuanto a movimientos, es decir, los movimientos afiliatorios, faltas e incapacidades y los valores de crédito, han sido actualizados. ¿De acuerdo? No creo que me salte, no sé si me salte, está bien. Vamos al menú Cálculos, Pago Global. Seleccionamos el mes, el año y la opción Oportuno. Damos clic en Calcular. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo que dice Proceso de cálculo terminado. Damos clic en Generar y aparece un cuadro de búsqueda para indicar la carpeta donde se va a guardar el archivo .sua, que este ya es parte de los reportes. ¿De acuerdo? Posterior se van a desplegar los reportes SUA, como son las cédulas de determinación mensual bimestral, el resumen de cálculo. Si hemos también definido que debemos obtener la línea de pago SIPARE, también ya va a estar en nuestro directorio y la cual podemos revisar, imprimir o exportar. Bien, lo que quería comentarles es las fechas límites de los pagos oportunos. Las fechas, ¿cuáles son estas fechas límites? Bueno, tenemos hasta el día 17 para hacer el pago oportuno. Sin embargo, si el día 17 es viernes, podremos hacerlo al día siguiente, es decir, el lunes. Si el día 17 específicamente es un día festivo obligado por Ley Federal del Trabajo, podremos hacerlo al día siguiente, 18. Si es día festivo 17, si es día 17 viernes y el día siguiente lunes es festivo, nuestro límite se extiende al día martes. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, estos días 17 están influenciados, uno, porque el día 17 sea un día hábil y dos, por el tema de los viernes. Si el día 17 es viernes, siempre tendremos la opción de como último pago hacerlo el lunes siguiente. ¿De acuerdo? Ya vimos cómo hacer el cálculo oportuno, ahorita lo vamos a hacer de forma práctica. Bien, cuando generamos el cálculo de las cuotas obrero-patronales, si es que tenemos conexión a Internet, podremos generarla desde SUA. Simplemente con el hecho de ingresar nuestro usuario o contraseña, con eso bastará, y con la conexión a Internet para generar esta línea de pago. Con esto les quiero decir que al momento de generar su pago SUA, pues ustedes ya deben de estar registrados previamente en el portal SIPARE. ¿De acuerdo? Entonces, la otra cosa que les quiero recomendar es que solamente generen sus líneas de pago SIPARE únicamente si están seguros de que es el pago correcto. Esto les evitará confusiones sobre cuál es la línea de pago correcta. Es decir, si yo calculé mis cuotas, obtuve mis reportes, analicé mis reportes, pero vi que la información está incorrecta, que me faltó algún movimiento, que me sobró alguna cuestión, bueno, puedo corregir esas incidencias, volver a calcular las cuotas. Sin embargo, la primera vez no genero la línea de pago SIPARE. Una vez que estoy seguro, lo genero en la segunda vez. ¿De acuerdo? Entonces, eso les evitará muchas confusiones. Bien. ¿Y cuáles serían los reportes básicos? Bueno, los reportes básicos cuando calculamos las cuotas oportunas son el archivo .sua,
la cédula de determinación de cuotas mensual o bimestral, el resumen de liquidación y las líneas de pago SIPARE, como se los había comentado. Bien, vamos a ver cómo funciona esto desde SUA. Para hacer el cálculo, me iré al menú Cálculos, Pago Global. Aquí voy a seleccionar el mes. En este caso, febrero, es un bimestre. El año que ha sido determinado. Aquí me ofrece la opción de donar a Fundemex. Siempre lo ofrece, sin embargo, donar a esta fundación no es obligatorio. Si quieren eliminarlo, simplemente lo borran o le ponen 0. Aplicar y salir. Bien, y aquí podemos ver todos los reportes que tenemos: archivos de pago, resumen de liquidación, reportes de cédulas y los conceptos de pago que puedo yo hacer. Cuando le doy generar, me despliega la opción de la carpeta donde voy a guardar toda la información o reportes que se generen. Aquí me pregunta si deseo capturar o obtener la línea de pago SIPARE. Me va a pedir el usuario, contraseña de SIPARE y capturar la clave CAPTCHA. Y con esto, tanto el archivo SUA como la línea de pago SIPARE ya estarán generadas en la ubicación que seleccioné. Y aquí están los reportes. Está la cédula de determinación bimestral, la cual vamos a poder exportar a formato PDF o imprimir. Este sobrecito con una flechita me indica exportación. Aquí simplemente voy a guardarlo en el mismo lugar donde tengo mi pago SUA. Tengo la cédula de determinación mensual y aquí viene el desglose detallado por trabajador de todas las cuotas, el cual podemos verificar. Y por último, el resumen de liquidación, que es un resumen de todos los pagos que voy a hacer por cada ramo del Seguro Social. Bien, al término de exportar toda esta información, pues voy a tener aquí detallado la cédula de determinación de cuotas con todos los movimientos que ocurrieron en el mes. Como podemos ver aquí, tiene detallado cada una de las ramas del seguro. La cédula oportuna bimestral, que se refiere a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y la aportación Infonavit está dividida por una línea vertical. Aquí tenemos aportación patronal y sesiones. Por último, el resumen de liquidación que me desglosa todos los pagos por cada ramo del seguro. Y como podemos ver aquí, bueno, está nuestro archivo SUA y también nuestra línea de captura SIPARE. Esta es una línea de pago, realmente tiene la misma información que el resumen de liquidación, sin embargo, tiene esta serie de números y dígitos con los que voy a realizar mi pago en mi portal bancario. Bien, ¿qué pasa si me extiendo de mi cálculo extemporáneo, de mi pago oportuno? Bueno, pues como les comentaba, se convierte en un cálculo extemporáneo. Y aquí vamos a recordar las fechas. Mi fecha obligatoria hasta el mes 17 de cada mes. Si este día cae entre lunes y jueves y no es festivo, bueno, tengo que realizar el pago. También es pago oportuno a partir de hasta el último día hábil siguiente, si el 17 es viernes. Si el día 17 es día festivo y está entre lunes y jueves, según el referral del trabajo, entonces puedo recorrer un día más, recuérdenlo. Y también, si el día 17 es viernes y el siguiente lunes es día festivo, podré recorrerlo hasta el martes 21.
Esto normalmente algunos años lo hemos visto en los meses de marzo y noviembre, cuando el tercer lunes de este mes es día de descanso obligatorio. Bien, ¿y cómo se hace el cálculo extemporáneo? El cálculo extemporáneo se hace muy parecido al cálculo oportuno. Sin embargo, vamos a dar un checkbox en pago extemporáneo y nos habilitará una fecha de pago, la cual debe ser un día hábil. Recordemos que a partir del día siguiente del pago oportuno, es decir, si no realicé el pago el día 17, a partir del día siguiente, por lo menos, voy a pagar recargos. ¿De acuerdo? Si me extiendo un poco más o unos meses más, pues tendré que pagar actualizaciones de acuerdo al INPC y los recargos. Entonces, como punto 1, nuevamente recordarles que los valores que necesitamos tener valores actualizados, entonces la revisión mensual del INPC, ¿de acuerdo? Entonces, cada que se publique el nuevo factor, el INEGI, debemos actualizar nuestro SUA al mes actual, no al mes anterior, que es cuando lo publica el Infonavit, sino al mes actual. Si tenemos ya cargada la información del mes actual con la información del mes anterior, bueno, en este caso, recordemos el ejemplo del inicio, que era febrero, voy a borrar la información de febrero, capturar el INPC correcto, y en marzo voy a anotar la misma cantidad del mes de febrero. Así funciona. Segundo, nuevamente recordarles que tenemos que tener actualizada toda la información de los trabajadores. ¿De acuerdo? Recordemos movimientos afiliatorios, ausentismos, incapacidades y créditos Infonavit. Por último, me voy a ir al menú, cálculos, pago global. Vamos a seleccionar el mes, el año y la opción extemporáneo y agregar la fecha de pago de un día hábil. ¿De acuerdo? Damos clic en calcular y nos aparece el cuadro de diálogo de proceso de cálculo terminado. Damos clic en generar, nos aparece el cuadro de búsqueda para indicar la carpeta donde se va a guardar la información y nuevamente podremos obtener los mismos reportes en el pago oportuno. Sin embargo, aquí ya van a estar actualizados con una línea más que diga recargos y actualización. También podemos generar nuestra línea de pago SIPARE. Nada más recuerden lo que les comenté. Debe ser un día de pago hábil y debemos tener conexión a Internet. Y por último, los reportes que ya les comenté también, que se generan, son los mismos que el pago oportuno, el archivo .SUA, la carátula de determinación de cuotas mensual o bimestral, el resumen de liquidación y la línea de pago SIPARE. Entonces, recordemos, pago extemporáneo es a partir del día siguiente de cuando se termina el plazo para hacer el pago de las cuotas. Vamos a ver cómo funciona. Nuevamente, menú cálculos, pago global. Mes, en este caso seleccionar extemporáneo, la fecha de pago que debe ser un día hábil, calcular, proceso de cálculo terminado, nuevamente Fundemex, recordemos que no es obligatorio, podemos poner 0, aplicar, salir, generar. Aquí podemos obtener nuestra línea de pago SIPARE. Nuevamente, usuario, contraseña, la clave CAPTCHA para obtener nuestra línea de pago SIPARE. Y se nos despliegan todos los reportes, los cuales podemos ya exportar. Si vemos aquí, hay una línea adicional que dice actualización, recargos. Exportamos toda nuestra información nuevamente para tener un soporte o para poder revisarla. Es conveniente guardar toda esta información
tanto en PDF, y si es que la necesitan impresa, pues también que cada vez va siendo menos la necesidad. Pero siempre tener este soporte y guardar el archivo SUA de pago original. Es decir, el archivo de pago SUA con estas modificaciones, con la actualización y recargos. Y como podemos ver, tenemos los mismos reportes que generamos en el pago oportuno. Aquí podemos ver la línea actualización recargos y vamos a ver que todos los reportes tienen esta misma información. El resumen de liquidación también contendrá esta información, la actualización recargos, tanto por el IMSS o el Infonavit y todas las demás ramas del seguro. Lo mismo va a suceder con la línea de pagos y pare. Bien, cálculo de diferencias. El cálculo de diferencias se aplica cuando se tiene un pago previo, es decir, un pago oportuno o extemporáneo. O sea, ya sé que me pasé unos días, pero sí hice el pago, o sí pagué correctamente, pero nos damos cuenta que tuvimos un error o falta algo por hacer. Normalmente eso es como se da. Sin embargo, hay otras razones por las que podríamos tener un pago oportuno. ¿Cuáles son? Pues porque falta un trabajador. A lo mejor el trabajador entró el 30 del mes y pues no venía en la emisión mensual ni en la bimestral y no lo dimos de alta por olvido. Sin embargo, revisando nuestros pagos posteriormente del día 17, me doy cuenta de que necesitaba hacer el pago. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer un cálculo de pago de diferencias. También puede ser porque teníamos salarios base de cotización erróneos. ¿Qué quiere decir? Que capturé mal la información o simplemente no capturé, a lo mejor fueron variables y se me olvidó subirlas al sistema y todos mis empleados subieron de salario base de cotización. También puede ser que tengamos fechas incorrectas. Esto puede ser por errores de dedo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un empleado entraba el 17 y yo le puse el 30. Sucede, la verdad es que sucede. También porque se aplican mal las incapacidades, a lo mejor se las apliqué a Juan y eran de Pedro, ¿no? Luego apliqué mal los ausentismos. Estas son como cosas más de corrección de la empresa. Sin embargo, puede haber otras de causas externas. ¿Como cuál? Pues como diferencias encontradas por auditorías. Es decir, si yo estoy obligado a auditarme cada año, pues puede ser que el auditor me detecte errores o errores consistentes con los pagos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer un pago de diferencias por aquellos ejercicios en los que yo tengo que cambiar la información. O puede ser también que tengo una revisión de gabinete por el IMSS y el IMSS ya me detectó mis errores y me dijo, ok, tienes que corregir esto. Entonces, siempre habrá ese pago de diferencias en estos casos. Para hacer el cálculo de diferencias, bueno, el cálculo de diferencias solo se puede hacer por mes. Es decir, que si yo tuviera que corregir los meses de enero, febrero, marzo, abril, no puedo hacer un cálculo de diferencias de enero a abril. Tendré que hacer el cálculo de diferencias por enero, por febrero, por marzo y por abril. ¿De acuerdo? De acuerdo a los meses que necesiten actualizar. Ojo, aquí es un poquito complejo y enredado, entonces vamos a irnos con mucha calma. ¿Cómo hacemos este cálculo de diferencias? Primero, lo que les había comentado hace poco. Necesitamos guardar los archivos originales de pago, que son .sua. No solo obtener la línea de pago SIPAR y almacenarla, también necesitamos obtener el archivo SUA original. Esto nos va a servir para que si yo tengo un pago de diferencias posterior, pueda recurrir a este pago original sin tener que verificar la información contenida en el SUA como lo encontramos. Es decir, muchas veces los noministas llegamos, tomamos una empresa, tenemos que calcular, hacer diferencias porque el nominista anterior se equivocó y no lo verificó, etcétera. Y cuando corremos el cálculo SUA de ese periodo, resulta que no cuadra con lo que se pagó. Entonces, siempre es importante tener ese respaldo, guardar ese archivo SUA original. Posterior, vamos a verificar que nuestra tabla de valores INPC esté actualizada.
Tercera, vamos a corregir los datos del SUA de los trabajadores que necesitamos corregir. Es decir, si nos faltó agregar a un trabajador, pues después de verificar nuestros pagos SUA originales y que nos cuadren, pues voy a corregir el SUA. Voy a cargar ese trabajador que me hizo falta. Posterior, voy a generar el pago oportuno nuevamente, como debió haber sido correctamente. Es decir, si me faltaba el trabajador, voy a generar un pago oportuno con ese trabajador nuevo. Si se fijan aquí ya tendríamos una diferencia, ¿no? El pago original contra el pago que debió ser. Y así se llama este pago, el pago que debió ser. ¿De acuerdo? Bien, ya que tenemos esta información, nos vamos a ir al menú pago global, pago de diferencias. Vamos a seleccionar la fecha de pago, que también debe ser un día hábil, es decir, el plazo límite en el que yo tengo para ir al banco y pagar, o a través de mi portal bancario, porque hasta ese día va a estar activa la línea de pagos IPARE. Y si este pago de diferencias fue hecho por una revisión de gabinete o porque el IMSS me detectó antes que yo que me equivoqué y me está mandando diferencias, bueno, ahí nos va a mandar un número de crédito. Ese es el que tenemos que anotar ahí. ¿De acuerdo? Y por último, necesitamos conocer o necesitamos aplicar cuál es la causa de diferencia. Ahorita lo vamos a ver. Bien, ya que hemos definido todos estos campos, damos clic en calcular y lo primero que va a hacer el SUA es leer el pago original, es decir, nuestro pago oportuno, nuestro pago extemporáneo, para tener esos valores de referencia. Una vez que ha efectuado esta lectura, nos va a solicitar el pago corregido, es decir, el segundo archivo SUA. Una vez que nosotros ingresamos el nuevo trabajador y volvimos a calcular, ese será el archivo SUA corregido o el que se debió pagar. Y nos aparece un recuadro con la leyenda cálculo de diferencias terminado. Y en la ventana pago de diferencias, los importes calculados, tanto para IMSS, RCB o Infonavit. En la parte inferior de esa ventana, podremos descargar tanto el archivo SUA de ese pago de diferencias y los otros reportes básicos que ya hemos visto. También aquí vamos a poder generar nuestra línea de pagos IPARE, siempre y cuando tengamos esa conexión a Internet. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, nos vamos al menú, cálculos, pago de diferencias. Aquí verificamos nuestros pagos oportunos. Aquí ya lo encontré. Vamos a hacer un cálculo de un bimestre. Sin embargo, por tiempo vamos a ver nada más la generación de un mes. Me voy a mis trabajadores. Corrijo la información que necesito corregir. En este caso se me olvidó una modificación de salario al 31 de enero de 2021 y mi empleado pasa de 156 a 1,083 pesos. Como es fecha del 31 de enero, necesito corregir los pagos de enero y febrero. El siguiente paso, recuerden, sería nuevamente generar el pago oportuno con la información corregida, tanto del mes de enero como del mes de febrero. Entonces me iré a cálculos, pago global. Aquí voy a calcular enero. En este caso no es necesario generar ninguna línea de pagos IPARE porque simplemente voy a generar un archivo de pago SUA con la información correcta.
Estos pasos ya los hemos visto previamente. Generar, busco la carpeta y aquí voy a ubicarlo en una carpeta donde yo entienda que es la generación del pago que debió hacer. Probablemente la pueda meter en la misma carpeta, pagos oportunos, extemporáneos en diferencias, y ahí en diferencias tener a lo mejor una carpeta que se llame pago que debió ser. Siempre es importante tener orden ahí. Ahora mi cálculo de febrero, recordemos que estamos en 24, pues 24 de febrero, pues ya pasó el pago del mes anterior, ¿no? En este caso, pues estoy pensando que estoy en marzo, que ya hice mi pago de febrero y pues voy a calcular esas diferencias. Recordemos, Fundemex no es obligatorio. Sin embargo, si quieren donar, perfecto. Podrían hacerlo con la cantidad que les sugiere o con cualquier otra cantidad. Recordemos, aquí no necesitamos la línea de pago si pare. Simplemente estamos generando un archivo de pago que debió haber sido pagado o el pago correcto que debió ser. Ahora me voy a cálculo, pago de diferencias. Aquí voy a anotar una fecha de pago hábil, de día hábil, que es el límite que tengo para pagar este cálculo que voy a hacer. El número de crédito, en este caso, pues yo me di cuenta, no tengo número de crédito. Me voy a tipo de documentos y ahí se van a desplegar todas las causas que originan este cálculo de diferencias. Lo normal es tener cálculo de diferencias cuando lo detectamos nosotros, pero podríamos tener pagos complementarios, corrección fiscal, dictamen de pago inmediato, correcciones, visitas domiciliarias, pago en parcialidades, revisiones de gabinete, etcétera. Entonces, lo común es cédula de diferencias. Le doy calcular y me dice se procederá a leer el disco de pago efectuado, es decir, el disco de pago original, oportuno o extemporáneo. Aquí me voy a pagos oportunos, mi carpeta de pagos oportunos, selecciono el mes de enero. Aquí he terminado de leerlo y ahora va a proceder a leer el disco que se debió pagar, es decir, el archivo corregido. Ahora lo ubico, en mi caso, en la carpeta diferencias, enero, pago que debió ser, correcto, y me dice cálculo de diferencias terminado. Significa que ya hizo el comparativo y determinó las diferencias con actualizaciones y recargos correspondientes. Aquí voy a poder seleccionar IMSS, RCB e Infonavit. Bien, y aquí en el cuadro de texto, más abajo del cuadro de selección, podré obtener tanto el resumen de las diferencias, las cédulas y el archivo de pago. Aquí tengo el resumen de diferencias con el listado de lo que debió cotizar, lo que cotizó y las diferencias determinadas, lo cual también podremos exportar o imprimir para tener el soporte necesario. En este caso solo lo hice del mes de enero. Recordemos que tendríamos que repetir este proceso para el mes de febrero. Sin embargo, por tiempo ahorita, pues nada más les presentamos el mes de enero. Aquí generamos el archivo de pago
Recuerden, ese también debemos de conservarlo. Y también podemos obtener nuestra línea de pagos y pare. Lo mismo, usuario, contraseña, la clave captcha. Y con eso, nuestra línea de pagos y pare se va a guardar en la misma carpeta donde se guardó nuestro archivo SUA. Bien, lo único que nos restaría es ir al banco con nuestra línea de pagos y pare o nuestro portal bancario y pagar. Bien, siguiente punto, cálculo de la prima de riesgo. Recordemos que es la prima de riesgo. La prima de riesgo es un factor que indica el grado de accidentabilidad que tiene una empresa o patrón. Y con este factor se pagan las cuotas del ramo de riesgos de trabajo. El patrón es el encargado de autodeterminarse en este factor de acuerdo con todos los casos de accidente de trabajo que tuvo en el año anterior, todos los casos de incapacidad permanentes por invalidez y de funciones derivadas de accidentes de trabajo. Este factor se tiene que reportar al IMSS a más tardar el último día hábil del mes de febrero de cada año. En este caso, para nosotros es este viernes. Bien, ¿y cómo se calcula este factor en SUA? Primero, debemos asegurarnos que tenemos capturadas todas las incapacidades de accidente de trabajo, desde la incapacidad inicial hasta el alta médica o ST2. Esto de repente se convierte en la parte más difícil del proceso porque tenemos que estarlo revisando con cada accidente de trabajo, cada que un trabajador inicia un caso de riesgo. Entonces, lo que les comentaba al inicio cuando vimos esta parte de capturar incapacidades. Si iniciamos un caso de riesgo de trabajo, deberemos darle seguimiento para que todas las incapacidades sean inicial, subsecuente o la secuela que haya tenido hasta el alta médica o SP2. De lo contrario, vamos a tener errores de cálculo en la prima de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nos hemos asegurado que todos nuestros casos estén perfectamente iniciados, terminados, para el cálculo de la prima de riesgo nos vamos a dirigir al menú determinación de prima de riesgo de trabajo, diagonal, cálculo de días trabajados y trabajadores. El cálculo de esta prima se va a dar en tres grandes pasos. El primero es calcular estos días de trabajo y trabajadores expuestos al riesgo. Una vez que estamos en este menú, le damos clic en calcular y el sistema va a recalcular el promedio de trabajadores que estuvieron expuestos al riesgo con toda la información que hemos capturado mes a mes para los pagos UA. Una vez que ha terminado, damos clic en salir. Segundo paso, nos dirigimos al menú determinación de prima de riesgo de trabajo, cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Nos va a aparecer una ventanita, la cual tenemos primero que darle enter, es decir, que nos hemos asegurado que hemos leído todas las advertencias que tiene, ya que las leímos, le damos enter, y entonces sí, nos habilita un formulario. En este formulario vamos a presionar el botón calcular y si ya estamos seguros de la información, de toda la información que tenemos, todas las incapacidades iniciadas, terminadas, pues podremos ahí mismo generar el archivo que vamos a enviar al ITSE. Aquí le empaquetamos toda la información y le damos clic en generar el archivo. ¿De acuerdo? Una vez que esto ha sucedido, damos clic en salir. Ojo, tampoco se estresen. Podemos calcular la prima de riesgo cuantas veces sea necesario. Es decir, que si todavía no estamos seguros de todas las incapacidades, siempre podemos regresar a realizar estos pasos. Entonces, podemos generar tantas primas de riesgo como nos sea necesario. Sin embargo, yo sugiero que generen el archivo empaquetado para enviar al ITSE una vez que estén seguros de toda su información. Mientras tanto, pues no se estresen, calculen y recalculen su prima de riesgo hasta que estén seguros. Bien, una vez que hemos calculado la prima de riesgo y que hemos
obtenido ese archivo empaquetado para enviar al ITSE, pues nos dirigiremos al menú Determinación de prima de riesgos de trabajo, obtención de reportes. Y aquí vamos a tener una serie de reportes, simplemente con el hecho de darle, seleccionar el reporte y darle generar. Estos nos van a hacer la función de tener el respaldo de todos los cálculos con los que se determinó esa prima de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que la tenemos el archivo empaquetado, entro al ITSE, en la parte de prima del DAPSUA, ahí envío mi información de prima de riesgo, obtengo un reporte de envío, también ahí obtenemos reportes de envío, y lo siguiente por hacer es que a partir del 1 de marzo, pues voy a actualizar mi prima, como ya lo vimos al inicio, ¿de acuerdo? En el subformulario, actualizar patrones, hay un subformulario, clase, fracción, primas de riesgo de trabajo, selecciono marzo, en este caso 2021, y el nuevo factor. ¿De acuerdo? Bien, un punto importante de mencionar aquí es que ustedes van a tener un reporte que se llama reporte de riesgos de trabajo. Este es para mí uno de los más importantes, si no el más importante, porque en la parte de detalle van a tener el desglose de los riesgos de trabajo y si el caso está terminado o está pendiente de concluir. Si el resultado es pendiente de concluir, significa que no es cerrado por completo el círculo desde una incapacidad inicial hasta una alta médica. Entonces conviene regresar a revisar todas las incapacidades y corregirlos para ese trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, si vuelven a recalcular su prima de riesgo, podrán verificar nuevamente este reporte y todos los casos deben estar como caso terminado. Bien, veamos cómo funciona. Entonces, al menú, determinación de prima de riesgo de trabajo, paso número 1, cálculo de días y trabajadores. Aquí le doy calcular. En este caso no me emite ningún reporte, simplemente es calcular y salir. Paso número 2, cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Aquí tengo mi advertencia, artículo 32, presiono Enter, como lo menciona, y se activa el formulario. Clic en calcular. Si es que estoy seguro, aceptar, genero el archivo, siempre y cuando esté seguro de que todos mis riesgos están correctos. Punto importante para anotar aquí es que, si recuerdan el taller de IMSS, la prima de riesgo no puede ser mayor a un punto porcentual. En este caso, mi prima resultante era 1.68, por lo tanto no puede subir más allá de 1.54. Aquí generamos el archivo. Nos va a habilitar una pantalla donde podremos indicar la carpeta donde deseamos guardar este archivo para envío a ITSE. Una vez que hemos terminado, damos clic en salir. Por último, sería la obtención de los reportes. Aquí seleccionamos los reportes. Que son los trabajadores expuestos al riesgo del paso 1. Recordarán que no nos emitió ningún reporte, pero aquí sí ya lo podemos tener. Aquí lo podemos imprimir o exportar a formato PDF o formato Excel. Lo más común es a formato PDF.
Segundo, el reporte de los riesgos de trabajo. Este es el reporte que les comentaba. Aquí va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, este reporte en observaciones deberá tener siempre la palabra caso terminado. Si existe pendiente por terminar o concluir, tenemos un error y deberemos revisar. También tenemos carátula de determinación. Esta es la más famosa porque esta es la carátula de la prima de riesgo. Aquí se desglosa toda la fórmula que utilizó el sistema para calcular nuestra nueva prima. Como vemos, solo puede aumentar un punto porcentual. También tenemos la relación de casos de riesgos de trabajo, que también es la segunda o el complemento de la carátula principal, donde está el inicio del accidente, el fin del accidente, los días subsidiados, el tipo de incapacidad. Y por último, podremos obtener un listado de todas las incapacidades que se utilizaron para el cálculo de los riesgos de trabajo. Aquí podemos seleccionar más, enfermedad general, maternidad, etcétera, pero lo que yo les aconsejo es siempre tener el reporte de las incapacidades que sirvieron para el cálculo de la prima de riesgo. Aquí la ventaja es que lo tenemos detallado por folio. Entonces, esto va a ser importante ante cualquier revisión de la autoridad o del auditor. Bien. Y hasta aquí hemos llegado como que a la generalidad de los cálculos que podemos realizar en SUA. Sin embargo, me gustaría hablarles de otros reportes que pueden ser útiles al momento de calcular sus cuotas obrero-patronales. A saber, son 4 y los encontramos en el menú Reportes, Análisis de la información. ¿Y cuáles son estos reportes? Bueno, primero es un reporte de movimientos e incidencias. Este nos dará un listado de los movimientos ABC y de las incidencias que se encuentran capturadas en SUA. Es decir, los inicios de crédito, las faltas, las incapacidades, lo que comenta aquí, reingresos, modificaciones de salario, cambios de salario, etcétera, por un periodo determinado. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago es que si ya subí toda la información de mis trabajadores, pues lo que hago es ir a este reporte, movimientos e incidencias, filtrarlo por el mes que voy a calcular o que estoy calculando, y entonces, a manera de revisión manual, empiezo a abrir todos y cada uno de los PDFs de las respuestas que obtuve en el ITE. Recordemos que estas fechas e importes deben de coincidir, entonces para mí es una muy buena manera de tener un listado y poderlo comparar con la información que tiene el Seguro Social. Para los siguientes 3 reportes son de verificación de acreditados, cálculo de acreditados y cálculos de RCB, retiro cesantía en edad avanzada y vejez. Es decir, son cálculos de comparativo bimestral. Para esto, para poder generarlos, debo haber generado previamente un cálculo oportuno o extemporáneo bimestral. Es decir, si yo tengo el pago del mes de enero y quiero generar estos reportes, simplemente me va a decir que no está calculado el bimestre. Entonces, debo tener calculado el bimestre para poder emitir estos reportes. ¿Cuáles son? El primero es la verificación de acreditados. Nos va a dar un listado de las personas que tienen crédito y de todos los movimientos de crédito Infonavit que ocurrieron durante el bimestre. ¿Cuáles pueden ser estos? Movimientos a las características de los créditos, suspensión de crédito, reactivación de crédito. ¿De acuerdo? También podemos obtener un cálculo de acreditados. En este caso, como tenemos ya calculado el importe bimestral, aquí nos va a indicar el importe que se va a pagar por todas las amortizaciones de Infonavit de esas personas que tienen crédito. Y por último, el cálculo de RCB. Este nos va a indicar o nos va a dar un importe a pagar por las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por empleado.
Entonces también aquí podemos obtenerlo y comparar contra lo que les descontamos de nómina, contra la información que tenemos en nuestras provisiones, etcétera. Bien, vamos a ver cómo se hace esto. En este caso, recuerden, es reportes, análisis de la información. Tenemos reportes, análisis de la información. Vamos a seleccionar nuestro reporte. En este caso, movimientos e incidencias. Filtramos la fecha inicial y fecha final, que, como les comentaba, para mí sería la de inicio de mes y de fin de mes. Pero también podrían hacerlo de manera bimestral. Damos generar y nos aparece el reporte, con las altas, reinicios de crédito, modificaciones de salario, faltas, etcétera. Son todos los movimientos o incidencias que cargamos a los trabajadores. Podemos exportarlo para una revisión más profunda o imprimirlo si es necesario. Nuestro siguiente reporte. Recordemos que para esto debemos tener calculado el pago bimestral. Ojo, no es necesario emitir aquí ningún reporte, tanto de archivo, resumen de liquidación o reporte de cédulas. Simplemente con el hecho de que realice nuevamente el cálculo, con eso podría acceder a los reportes. Aquí, verificación de acreditados. En este caso lo voy a hacer por el primer bimestre de 2021. Le doy generar. Y aquí me va a enviar todos los empleados acreditados que tuvieron alguna modificación en sus valores de Infonavit durante ese bimestre. Lo mismo lo voy a poder exportar o imprimir. Siguiente reporte, cálculo de acreditados. Y aquí me dirá el importe de lo que voy a pagar por todos los acreditados. Y por último, cuotas de RCB y vivienda. Y este me va a dar un listado, empleado por empleado, de todas las cuotas bimestrales. Aquí podremos avanzar con la flechita cada uno de los trabajadores y esta información también la podemos exportar a formato PDF.
Bien, pues entramos a la parte final de nuestro taller. Algunas preguntas frecuentes son los detalles que normalmente tenemos. Son, al ingresar al sistema manda el mensaje, la tabla de salarios mínimos se encuentra desactualizada o con datos erróneos. Bueno, entonces lo que nos dice aquí es que debemos actualizar el dato del salario mínimo. ¿Cómo lo hacemos? En el menú actualizar salario mínimo. 2. ¿Qué área geográfica seleccioné? Selecciono si tengo una empresa en la zona fronteriza. Bueno, en este caso deberá seleccionar la que corresponda a la zona geográfica que estaba activa en 2018 y el salario mínimo deberás anotarlo el que tenga activo en la zona fronteriza. Sin embargo, lo estoy hilando con la siguiente pregunta. Si tengo empleados tanto en la zona fronteriza como en la zona centro, bueno, pues deberemos capturar el salario que tenemos en la zona centro, es decir, el salario más bajo. Siguiente. Al generar el reporte bimestral, el sistema pregunta, ¿desea donar a Fundemex? Esta aportación, recordemos, no es obligatoria. Pueden donar la cantidad que le solicita, pueden donar una cantidad menor, cantidad mayor, o simplemente modificarla y ponerle 0. Siguiente. Al actualizar mi nueva versión, no se muestra el dato de la nueva versión de SUA. En este caso tendremos que desinstalar la nueva versión y reinstalarla nuevamente, recordando que debemos instalarla en la carpeta donde se encuentra instalado el SUA. Por eso al principio de este taller les decía que es mejor dejar la carpeta que el sistema sugiere para no tener errores de este tipo. Perdí o no conozco la clave de acceso a SUA. Esto es muy común, sobre todo para los nuevos noministas, cuando el nominista anterior pues simplemente se va y no deja nada, ¿no? En este caso necesitamos acudir a la subdelegación IMSS para obtener una copia del programa borra pswsua.exe. O si su programa ya lo tiene instalado en la carpeta de SUA, simplemente lo ejecútenlo y con eso se les va a habilitar la opción de generar una nueva contraseña. Bien, ¿qué consejos útiles les puedo dar para el uso de SUA y en general para el cálculo de cuotas? Primera, que estén pendientes de las actualizaciones, ya lo comentamos, cada mes. Recuerden incidir en SUA los movimientos que los empleados van teniendo, es decir, podría hacerlo por semana o por quincena, con todas las faltas, todas las incapacidades, las personas nuevas, las modificaciones de salario. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que les evite cargas de trabajo a finales de mes o justo un día antes de hacer el pago. ¿De acuerdo? Bien. También les recomiendo llevar un control de las incapacidades, sobre todo las de riesgo de trabajo, por la cuestión que hemos visto, si es que quieren calcular su prima de riesgo dentro del SUA. ¿De acuerdo? Verifiquen que los cálculos sean correctos antes de generar sus cédulas SUA y CIPARE. Es decir, tengan un archivo guardado con los datos de pago. A veces generamos miles y miles de archivos que todos son incorrectos y al final no sabemos cuál es el final. Entonces, lo que yo les sugiero es que siempre solo guarden el correcto, el que se pagó, cuando ya todo está perfectamente terminado. Esto no significa que no haya errores y para eso tenemos el proceso de cálculo de diferencias. Bien, también otro tip que les doy es que verifiquen que el folio de la cédula SUA, porque también por ahí viene un folio, si ustedes revisan el resumen de liquidación, tiene un folio, ese folio debe de coincidir con el mismo folio que tenga su línea de captura CIPARE. Eso indicará que los montos son iguales, porque a veces el IMSS, en aras de ayudarnos, pues también nos regala una línea de pago CIPARE de acuerdo a lo que tiene registrado en la EMA o en la EVA, y no necesariamente es la cantidad correcta. Entonces, la forma de asegurarse es que los números de folio de los reportes de SUA con los reportes de CIPARE coincidan. Y lo que les he venido diciendo todo el taller, recuerden mantener siempre actualizados los valores de referencia UMA, UMI y salario mínimo. Por último, pues recordarles que en Runa, en el centro de ayuda, tenemos también artículos que les van a servir con respecto del SUA y con respecto del IMSS para entenderlo un poco mejor y redondear mejor la idea de lo que vimos el día de hoy.
artículos de ayuda como que es el IMSS, que es el SUA, cómo cargar los archivos, que es el CIPARE, cómo entrar, cómo darse de alta, cómo calcular las cuotas obrero-patronales y los movimientos IMSS, que recordemos son alta, baja o cambio, o modificación de salario, reingresos y bajas.